Buenas tardes, buenos días, si es el caso, profesor Hansel, compañeros. Soy Arangurí Carlos. Voy a hablar rápidamente, porque tenemos 5 minutos, sobre lo que es el derecho comparado. Escogí el derecho comparado como tema porque me parece muy fundamental en la historia de lo que estamos estudiando, que es el derecho. Y digo fundamental porque gracias al derecho comparado es que existen todos los derechos internacionales que conocemos. El derecho comparado en sí no es una ciencia ni una rama ¿no?, de los juristas. Lo que el derecho comparado realmente son técnicas o métodos para analizar y capturar eh, lo contradictorio o lo positivo de los tipos de derechos que existen. La historia se basa, pues, en la época más o menos comenzando el siglo XIX, por 1800. Eh, pero ya antiguamente quien había mencionado esto, como tengo acá un apunte, fue Aristóteles, quien comparaba, pues, el derecho de aquellas épocas, ¿no?, el derecho griego con el derecho de los bárbaros. Eh, bueno, en ese entonces los griegos ya sabemos que eran grandes pioneros en lo que era las civilizaciones, porque tenían lo que llamamos las polis actualmente, ¿no? Sus ciudades, cada una mejor que otra y organizada, en la cual ya existía hasta constituciones. La principal, hablar de Grecia, pues nos va a llevar a otro tema, ¿no? Hablando sobre el derecho comparado, acá tengo un apunte, profesor, disculpen. Es un producto en sí de las ciencias jurídicas modernas, ¿no? Como volvemos a recalcar, ¿eh? El primer congreso que averigüé, muy aparte de lo que nos ha enseñado sobre derecho comparado, profesor, fue en el año 1900, por Joseph Kohler. Ya, un aspecto histórico del derecho comparado es el derecho romano, que se confrontaban, ¿no?, las costumbres locales con la de los pueblos. Ahí había comparación ya en esas épocas. Más adelante ya habían otros juristas que hacían comparaciones del derecho continental francés, ya con instituciones que ya existían de derecho judiciales en Inglaterra. Entonces se relacionaban, ¿no?, y iban desarrollando lo que es el derecho comparado. Ya, otro ejemplo, ¿no?, Thomas Jefferson, en lo que es América, también realizó comparaciones del derecho al realizar la independencia de Filadelfia en el año de 1776. Y él incorpora el modelo francés de esa época, ¿no? Por eso es que, gracias, vuelvo a repetir, al derecho comparado que se inició en Francia, es que conocemos y gozamos del derecho que ahora estudiamos, ¿no?, que es un derecho internacional. El derecho comparado en sí, pues, trata de identificar los tipos de derecho, ¿no?, según cómo iba evolucionando. Acá tengo otros apuntes, por ejemplo, cómo empezó en Francia, con una codificación napoleónica, lo que estaba hablando, que dio un gran beneficio a Francia, unió a Francia jurídicamente, ¿ya?, y la desembarazó del derecho de sus reglas en desuso, y ya lo vio como obsoleto, ¿no?, y simplificaba el conocimiento de los principios, ya, muy importante. En esa época ya se encontraba el personaje que nosotros siempre mencionamos, Montague, que su nombre o se le conocía era Charles de Scotland, ¿no?, sino que era el barón de Montague, pero nosotros decimos Montague. Ya, él es el pionero, se podría decir, del derecho comparado. Ya, él catapultó al derecho comparado por los estudios que estaba llevando. Él realizó un ordenamiento jurídico de las leyes en Francia. Estamos hablando empezando en 1800, 1803, 1804. Ya, llevó ese derecho francés organizado a un nivel ya internacional, ¿no? Montesquieu realizó contribuciones metodológicas grandes, ¿no?, como lo que realizó sus obras El Espíritu de las Leyes y las Cartas Persas, y realizó muchas comparaciones y utilizando lo que eran las leyes y las costumbres de los pueblos. Montesquieu también resaltó las diferencias entre los derechos, ya, e intentó sacar a la luz las causas de tales diferencias, eh,
¿Qué diferencias sociales, estructurales, políticas, costumbres religiosas? ¿Ya? Vuelvo a repetir, el derecho comparado no es una ciencia que se estudie, no es una rama de la ciencia jurídica, es un método, son técnicas de estudio que nos va a servir en la actualidad. Entonces el objeto es que tenemos que escoger lo contradictorio como por similitud y sacar lo más interesante. Ahí acá tengo un apunte, bueno, para comparar los derechos, ¿no? El common law, por ejemplo, cómo se originó. Solamente voy a poner como ese ejemplo para poder utilizar el derecho comparado en cómo se utilizó la diferencia con common law. El common law pues se originó al caer el Imperio Romano, ya sabemos, en el siglo V, basado en la historia y costumbre de los pueblos. En aquella época estaba el pueblo anglo, los sajones y los justos. Entonces, en esa época existió el rey, que era Guillermo el Conquistador. ¿El que hizo? Realizó una unificación ya de estos pueblos y también los unificó en un territorio y con sus leyes, con sus derechos. ¿Ya? Y él realizó investigaciones. ¿Para qué? Para crear así el common law, que es el derecho común, pero a la vez también creó los tribunales reales. Los tribunales reales lo creó Guillermo el Conquistador, que eran tribunales locales, ¿no? Entonces, todo supuestamente iba bien, pero el pueblo no estuvo de acuerdo, el pueblo reclamó y quiso la anulación de esos tribunales reales y tuvo que ser así. Entonces, Guillermo el Conquistador lo que hizo fue crear las cortes de cancillería, ¿ya? Que estaban formadas por clérigos religiosos. Ya luego, después que ya no estaba Guillermo el Conquistador, seguía ese principio de las cortes de cancillería, junto con el common law, pero el principio fundamental que ellos tenían era el principio de la equidad. Ya no habían normas, pero sí habían criterios justos. Entonces, en el siglo XIX se integran la equidad con el common law, que es el derecho que hasta ahora utilizan ellos. Bueno, esa comparación es realizada gracias al derecho comparado, ¿no? También tenemos, ya saben, el civil law, tenemos el derecho de los islámicos, ¿no? Derechos religiosos. Entonces, así cortamente, porque ya van 7 minutos. Disculpen si me he equivocado en algo. Muchos saludos a la promoción del turno noche.